El gobierno mexicano ha perdido 400,000 millones de pesos en este semestre. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la situación financiera del gobierno mexicano en los primeros 6 meses del 2023. Obviamente vamos a hacer un comparativo con el 2022 y ver cómo han estado aumentando o decreciendo los ingresos en las diferentes áreas. Mismo caso con los gastos. Comencemos. Bueno, antes de comenzar, nada más quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? O sea, si ven acá, por ejemplo, en el 2023 vemos que los ingresos presupuestarios fueron mayores a los del 2022. Sin embargo, el crecimiento que nos da Hacienda ven que es negativo. ¿Por qué se debe esto? Es porque todos estos números están actualizados a la inflación, ¿no? Entonces, nada más eso hay que tomarlo en cuenta porque por eso vamos a ver números negativos cuando realmente este número debe haber sido de un 3-4%, pero insisto, están descontando la inflación para que el número sea más real. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es la parte de los ingresos presupuestarios, ¿no? Aquí los se dividen principalmente en dos, que son los petroleros y los no petroleros. En el caso de los petroleros podemos observar cómo, si vemos acá, en el 2023 los ingresos se han reducido de manera importante, ¿no? Específicamente un 24%, insisto, después de inflación. Ahora va a decir, ¿este número es un montón? Sí, sí, pero tiene sentido, lo voy a explicar, porque si recuerdan cuando estábamos viendo estos números o haciendo este análisis en el año pasado, yo les decía, estos números son mejor de lo que perdón, son peor de lo que parecen por la simple y sencilla razón de que 2022 fue un año muy bueno para todo el tema de petróleo, ¿no? Y hay que recordar que el tema del petróleo es sumamente volátil y cualquier actividad o cualquier situación macroeconómica puede cambiar de manera radical su precio. Entonces, estos números nunca son confiables. Aquí me refiero a que este ingreso puede variar demasiado año con año, a diferencia de los ingresos, por ejemplo, tributarios, que son básicamente la gran mayoría de los no petroleros, que como sabemos se van a mover en razón con la economía, ¿no? Entonces, si vemos que la economía creció un 3%, podemos esperar que estos ingresos, obviamente, en promedio crezcan un 3%, tomando en cuenta todos los caveats que pueden haber de que a lo mejor hubo menos recaudación por X, Y o Z, o más recaudación por X, Y o Z, ¿no? Pero pues en general se mueven bastante más estables que los petroleros. Entonces no es nada alarmante, ni nada nuevo, ni nada inesperado ver que estos ingresos petroleros se hayan reducido tanto. Ahora, los no petroleros, como ya platicamos, que la mayoría son tributarios, aumentaron un 3.2%. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque hay que recordar que este dato es sin inflación y cuando lo compré, y, perdón, es ya con la inflación restada. Entonces, si comparamos este número con el GDP, que el GDP tampoco considera, o mejor dicho, resta la inflación, vemos que es un número bastante similar. Es un buen proxy este dato de ver cuánto creció la economía y que haya crecido un 3.2% anual tiene un poco sentido con los números de GDP que hemos estado viendo o de PIB que hemos estado viendo en México, ¿no? Entonces este número tiene mucho sentido y por eso al gobierno al fin y al cabo le conviene que crezca la economía, porque si crece la economía, esto significa que estas empresas van a pagar más impuestos. Ahora, todo esto en total nos dan un ingresos presupuestarios que básicamente se redujeron levemente, insisto, ya descontando la inflación. Entonces, no es nada alarmante tampoco porque el número no es una reducción importante y gran parte de la reducción proviene de los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, en este tema de ingresos no hay nada, no veo nada que me preocupe, todo tiene mucho sentido. Ahora, el tema donde va a estar más interesante va a ser en el gasto neto, que de entrada vemos que el gasto neto aumentó un 3.7%, es decir, por encima de los ingresos no tributarios. Entonces aquí tenemos una pequeñita alarmita roja porque nos estamos dando cuenta que nuestros gastos están creciendo más rápido que nuestros ingresos, ¿no? Entonces, obviamente, si el gasto es mayor que el ingreso o crece más rápido que el ingreso, las pérdidas van a ser cada vez mayores o el margen de utilidad se va a reducir en el caso de que hubiera. Hay que recordar que el gobierno mexicano en los últimos años, como muchos gobiernos, opera con un déficit presupuestario. ¿Qué significa esto en palabras súper sencillas? Que gastan más dinero del que ingresan. Y tú vas a decir, oye Arturo, pero ¿cómo rayos pueden gastar más dinero del que tienen, ¿no? O sea, del que están ingresando. Bueno, es muy sencillo, realmente aquí tenemos el elemento principal, que es la deuda, que vamos a ver más adelante cómo ha aumentado la deuda, ¿no? Al fin y al cabo, si tú pierdes dinero, no pasa nada, pides más deuda y ya está, se soluciona el problema. Obviamente, esto no es una solución al problema, ni mucho menos, porque al fin y al cabo, si tienes más deuda, vas a pagar más intereses.
y cada vez se va a hacer más grande esta pérdida y puede generar pues un problema económico mucho mayor, obviamente hablando a largo plazo. La realidad es que el gobierno, a todos los gobiernos, sea que sea el partido que sea, no le importa mucho a largo plazo porque solo está pensando en qué pueden hacer en su sexenio, ¿no? Entonces es algo normal que veamos este enfoque a corto plazo en los políticos básicamente de todo el mundo, habiendo obviamente excepciones. Ahora más para entrar un poquito más a detalle, este gasto lo dividen en el programable y no programable, ¿no? En palabras súper sencillas, el programable, como su nombre lo dice, es el que está presupuestado, ¿no? El que saben que el que hacen el presupuesto del anterior y saben más o menos que eso va a ser lo que van a gastar. El no programable, por otra parte, es el que no está presupuestado y puede variar dependiendo de bastantes situaciones económicas. Ahora, específicamente en el programable se divide en el corriente, en el gasto corriente, si lo quieres ver así, y el gasto de capital, ¿no? Volvemos a lo mismo, palabras muy sencillas, gasto corriente es todos los gastos, como su nombre lo dice, que tenemos de manera mensual, de manera, que lo que nos cuesta correr el gobierno, lo que nos cuestan las pensiones y jubilaciones, los subsidios, ayudas, los gastos de operación, etcétera, ¿no? Mientras que el de capital, este lo podemos ver como inversión, de hecho específicamente se divide en la inversión física y en la inversión financiera, ¿no? Inversión financiera en instrumentos financieros, inversión física, oye, que vamos a construir el tren o que vamos a construir X, Y o Z, ¿no? Infraestructura normalmente es. Entonces, vamos a ver más a detalle cada uno. El gasto corriente, que es el gasto, por así decirlo, insisto, de correr el país, de correr el gobierno, subió un 3.4%, que este número no está tan mal, porque creció más o menos al nivel de la economía, ¿no? Entonces, aquí no veo tanta preocupación. El gasto de capital se redujo un menos 16%, y esto es bastante malo. Va a decir, oye, Arturo, ¿cómo vas a decir que es malo si están reduciendo los gastos? Hay que recordar que estos gastos de capital son gastos de inversión, ¿no? Entonces, como si me dijeras, estás invirtiendo menos. Eso no puede ser nunca, nunca, nunca bueno. Sobre todo estamos hablando de un país, no estamos hablando de una empresa. Y esa inversión de infraestructura, pues son para mejores clínicas, mejores escuelas, mejor infraestructura de carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que estén gastando menos es un red flag bastante importante porque significa que esta infraestructura se va a ir deteriorando y no se está renovando como debería de hacerse. En general, esto nos va a afectar a todos con una no menor calidad de vida, pero a lo mejor no tan buena como debería de ser, ¿no? Porque si no tenemos a lo mejor las carreteras que deberíamos de tener, no tenemos los hospitales que deberíamos de tener, no tenemos las escuelas que deberíamos de tener, pues aquí sí es algo preocupante para todos los mexicanos. Ahora, en el gasto no programable, aquí es donde se aumentó un 15%. El problema de esto es que si nos vamos más a detalle, que es lo que yo siempre les he dicho en los videos anteriores, esto es lo que más me preocupa. Es más, lo voy a pintar a ver si me deja de rojo, porque este gasto es el más importante, ¿no? Que es el costo financiero, ¿ok? El costo financiero son los intereses que paga el gobierno por, como su nombre lo dice, financiarse. En palabras muy sencillas, si ponemos el ejemplo de CETES, sabemos que tú consigues ese 10, 11% de los CETES, pero ¿quién te lo está pagando? El gobierno te lo está pagando. Entonces, conforme este año han subido las tasas de interés a máximos históricos entre el 2022 y 2023, esto ha generado también que el costo de financiarse del gobierno sea todavía más alto. Específicamente, si lo vemos, ha aumentado un 34% en estos 6 meses. Es una brutalidad lo que ha aumentado, ¿no? Es una brutalidad y se debe principalmente a, obviamente, un poco de mayor deuda, pero sobre todo a las tasas de interés que han subido. Es por eso que en videos anteriores yo les decía, es imposible que las tasas de interés sigan tan altas por un periodo elevado, ¿no? Es muy probable que empiecen a recortar las tasas este año, porque si no el gobierno simple y sencillamente no va a poder no va a poder aguantar. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Dos cosas, recortar gastos que prácticamente casi nunca lo hacen, aumentar impuestos que sería un haikiri, o sea, porque eso sería una estupidez aumentar los impuestos, porque de por sí ya están altísimos en México, son de los más altos a nivel internacional. ¿Y qué otra opción sería? Pues no pagar la deuda o algo así, que ya sería también otra, o sea, hacer un caer en default, que sería algo también impensable, ¿no? Entonces, el Banco de México está de manera indirecta y obviamente no al propósito porque tiene otras funciones, pero está acorralando al gobierno mexicano. El gobierno mexicano, yo creo que lo más lógico, lo más fácil de hacer sería que hagan un presupuesto donde recorten los gastos. Es la realidad, ¿no? Ahora, si lo van a hacer, es prácticamente imposible. Sabemos que tradicionalmente los gobiernos no recortan gastos. Todo lo contrario, tienen a aumentarlos año con año. Pero esa sería la razón más lógica y lo más sensible por hacer. En general, ¿cómo se traduce todo esto? Bueno, esto se traduce en un balance público, es decir, si lo queremos ver
Sí, comparada con una empresa sería como la utilidad neta, ¿no? La utilidad neta, por así decirlo, del gobierno, en los primeros 6 meses del año pasado había perdido 175,000 millones de pesos, ¿ok? Que es un montón, pero más preocupante es el del año actual, donde se han perdido prácticamente 400,000 millones de pesos, ¿no? Es una brutalidad la cantidad de dinero que se está gastando de más el gobierno, para lo que sea, ¿no? Para X, Y o Z. Aquí claramente hay un desfase donde vemos que los gastos son mucho mayores que los ingresos y se tenían que empezar a controlar de mejor manera estos gastos, sobre todo los corrientes y obviamente el costo financiero, pero el costo financiero la realidad es que el gobierno no lo puede controlar, ¿no? O sea, no tiene una manera de controlarlo, eso está Banjico a cargo. Ahora, todo esto se traduce básicamente en mayor deuda, que déjame buscar, tengo acá el Excel, si no me equivoco, abierto, sí, vamos a verlo, donde vamos a ver la deuda o el saldo de deuda, porque aquí hay algo súper, súper interesante, ¿no? Para empezar, obviamente todos los gobiernos pueden tener deudas en su moneda o en una moneda extranjera. Tradicionalmente, esta es el dólar, ¿ok? Ahora, aguas, muy interesante. Vamos a ver primero, de hecho, la deuda en dólares. La deuda externa en dólares, siempre vamos a ver la neta, no la bruta. Vemos cómo desde el 2021 hasta lo que llevamos del 2023, la deuda prácticamente no ha aumentado, se ha mantenido. De hecho, se podría decir, bueno, no se podría decir, ha reducido un poquito, ¿no? Digo, mínimo, pero ha reducido un poquito en estos 2 años. Y aquí es donde el gobierno o los políticos que son especialistas en manipular la información mienten, sí, mienten de manera indirecta, si lo quieres ver, al pueblo, diciendo, sí, la deuda externa en dólares no ha aumentado en lo que va el sexenio o los últimos 3 años o lo que fuese. Entonces tú puedes pensar, o mucha gente piensa, porque he hablado con esas personas que dicen, entonces la deuda no ha aumentado, buenísimo, padrísimo, estamos mejorando. Y la realidad es que no, ¿no? La realidad es que es simple y sencillamente, como saben, los políticos son especialistas en agarrar ciertos datos y utilizarlos a su favor. No estoy diciendo que no soy partidario de ningún partido político en específico, todos lo hacen, ¿no? De hecho, sería raro alguien que no lo hiciera. Pero bueno, el punto es que esto es un dato bastante engañoso porque ahora si nos vamos a la deuda interna neta, que es decir, en palabras muy sencillas, la deuda que está en pesos, vemos cómo la deuda ha aumentado de manera importante, ¿no? Específicamente, si sacamos porcentajes de aquí rápidamente, vamos a ver que en el 2022 con respecto al 2021 aumentó un 15%, que es una brutalidad. Y en los 6 meses que llevamos del 2023 ha aumentado un 6,8%, básicamente. Si lo tratamos de anualizar, que no es correcto, pero bueno, vamos a suponer que sí, podemos esperar un aumento de la deuda igual de entre un 13-14%, que sigue siendo una brutalidad y obviamente no es sostenible. ¿Por qué? Por lo que siempre les digo, si aumenta la deuda, aumenta el pago de intereses, si aumenta el pago de interés, aumentan los gastos, si aumentan los gastos, aumenta la pérdida, si aumenta la pérdida, aumenta la deuda y se vuelve a hacer un ciclo vicioso bastante importante y muy, muy difícil de salir del mismo, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. La deuda interna ha aumentado mucho, mucho más en los últimos años y esto es súper importante porque además no solo ha aumentado la deuda, sino también ha aumentado las tasas de interés de la deuda. Por eso estamos viendo estos aumentos brutales en el costo financiero para el país, ¿no? Ahora, si agarramos los dos tipos de deuda y sacamos la deuda neta del total de estas dos, insisto, la interna y la externa, en pesos, vemos que el número es bastante diferente en el sentido de que no ha aumentado tanto. Van a decir, oye Arturo, ¿cómo es que no ha aumentado tanto? Bueno, tenemos una gran ventaja. ¿Y cuál es esta ventaja? El tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, al haberse ido disminuyendo en los años, tanto 2022 como 2023, esto ha generado que la deuda externa neta, cuando la pasamos a pesos, pues sea mucho, mucho menor, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas, o más bien esta fuerza del tipo de cambio, ha ayudado bastante a que la deuda neta en pesos no haya aumentado tanto, ¿no? Ahora, lo preocupante es que esta deuda, pues, ya es porcentualmente es mucho menor de la interna, ¿no? Entonces, cada vez este beneficio, aunque el tipo de cambio siga bajando, lo cual lo dudo, no va a ayudar ya al tema de la deuda y vamos a empezar a ver ahora sí aumentos más importantes. Entonces, en resumen, se perdieron 400,000 millones de pesos, o costó al gobierno, si lo quieres ver, correr el país
aumentar su deuda en 400 mil millones. Obviamente este número no va a ser exacto, ¿no? Lo que es perdido no necesariamente se va reflejado en un aumento de deuda porque hay ciertas variables que pueden cambiar, como los pagos de deuda anticipada o el simple hecho de hacer un refill de la deuda, o sea, volver a sacar la misma deuda, solo con diferentes tasas, etcétera, ¿no? También hay que recordar que pues no es que el país tenga cero pesos en su balance sheet, no, o sea, también tiene dinero en efectivo, o sea, con efectivo me refiero a que no que lo tenga literalmente en efectivo, sino físicamente, sino que tiene dinero también que puede utilizar para no aumentar la deuda, ¿no? Independientemente de la pérdida. La realidad es que la pérdida ha ido aumentando, cada año que estamos viendo ha aumentado y eso es lo que me preocupa a mí, sobre todo porque el costo financiero va aumentando. ¿Qué queremos ver? Uno, que en el presupuesto del próximo año hay un recorte de gastos importante, lo cual lo dudo, pero sería lo ideal. Y el segundo punto, que las tasas de interés empiecen a bajar para que empiecen a quitar presión al gobierno en este rubro y puedan reducir más la pérdida, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como ya platicamos, que se vuelva, que se salga de control la situación y el país simple y sencillamente lo que va a hacer es hacer un default en la deuda porque es mucho más fácil hacer eso que seguir imprimiendo dinero. Porque va a decir, oye, ¿por qué no? Si la deuda es en pesos, la pueden pagar imprimiendo más dinero, sí, pero esto genera inflación y si imprimes todavía un exceso más de dinero del que normalmente estás acostumbrado, puedes generar hiperinflación. Y tradicionalmente, si nos vamos a la historia, los países prefieren recurrir a caer en default que generar hiperinflación por la simple y sencilla razón de que es mucho más fácil recuperarse de un default que caer en la hiperinflación. ¿Por qué? Porque parece ser que los fondos internacionales tienen corta memoria, ¿no? En el caso de Argentina vemos que cayó en default creo que hace 3 4 años y al día de hoy ya está recibiendo préstamos como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces a lo que me refiero es que es mucho más fácil recuperarse de un default que de una hiperinflación. Pero bueno, compañeros, es todo por el video de hoy. Si les gustó el contenido pueden apoyar con un like, suscribirse y nos vemos en el próximo.